Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Para mí nuevamente es un gran privilegio estar al frente de ustedes a través de esta red social y para hacer llegar una vez más mis saludos para todos en cualquier lugar donde usted se encuentra. Saludos también para el grupo El Pan Diario, el grupo de los discipulados, para los hermanos y para los amigos que conforman este grupo. Bien, vamos a tener en esta tarde, sin más palabras, el mensaje de nuestro gran Dios. Y por favor, si hay alguna interrupción de bulla, porque estoy cerca del huerto, no el huerto de Getsemaní, sino ahí estoy tratando de poder hacer llegar este mensaje, y está hoy día mucha bulla por todos lados. Y lo importante es que tenemos que hacer que la palabra de Dios llegue a todos ustedes. Si por A o B canta el gallo allí, hay que recordar que ese es el gallo que cantó justamente cuando Jesús le dijo a Pedro: me negarás 3 veces. No se preocupe, porque hay un gallo por ahí que siempre está cantando a toda voz. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 52, versículo desde el 13, y 53, capítulo 53, del 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios así. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Quisiera que noten esa palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, escucha esta palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes. El título del mensaje para esta tarde es El Calvario de Jesús. Cuando digo el Calvario de Jesús, no me estoy refiriéndome al lugar, porque también es conocido como el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Sino me estoy refiriéndome a sus sufrimientos, a sus dolores. Como dice el versículo 3 de Isaías 53, versículo 3, varón de dolores. Entonces me estoy refiriendo a su dolor, a su sufrimiento, a su muerte de cruz, cosa que no se ha visto en toda la historia humana. Esta escena es un cuadro estremecedor y desgarrador. Intentaré describir dicho acontecimiento, ya que los evangelios no describen de una manera detalladamente sobre este proceso de sufrimiento de Jesús. Sin embargo, en toda la Biblia hay varios hitos de referencias sobre los sufrimientos de Cristo, como por ejemplo en estos capítulos de Isaías 50, 51, 52, 53. Allí encontramos los sufrimientos realmente, como Jesucristo sufrió en la cruz. Son textos muy importantes, son textos muy interesantes, como hemos leído hace poquito en nuestro texto.
Hay una descripción mucho más irresistible de Jesús que lo podemos encontrar en cualquier de los relatos de los evangelios. Entonces, para tener una ayuda, para tener una guía y algo breve acerca de esta narración, voy a tratar de resumir este evento o este proceso solamente en 6 partes. Solamente en 6 partes, pero que no hay más tiempo. 6 partes. El número 1, nuestro punto número 1 será: Jesús es procesado de juicio y sentencia. Número 2, Jesús desnudado. Es Jesús desnudo y flagelado. Número 3, Jesús coronado de espina. Cuarto, Jesús cargando su cruz. Quinto, Jesús en el Gólgota. Y 6 y último, Jesús levantado y su muerte. Vamos a empezar con el número 1 rápidamente. Número 1 era Jesús procesado en juicio y sentenciado, basado en los versículos, en los libros y textos. Por ejemplo, Mateo 26, 57, Juan 18, 12 al 14, Lucas 23, del 1 al 11, etcétera, etcétera. Jesús, desde muy temprano, Jesús entra en un proceso de juicio y de sentencia. Voy a ser breve en esta parte. Jesús lo llevan, una vez que le tomaron prisionero, una vez que la multitud vienen y lo agarran a Jesús, lo llevan a Anás, luego al sumo sacerdote Caifás, después a Pilato. Y cuando Pilato le hace algunas preguntas, él se entera que era Galileo. Por tanto, lo remite Pilato a Herodes. Y Herodes le devuelve nuevamente a Pilato. Él, desde ese momento, hermanos míos, empieza ya a tener sufrimientos y dolores, como vamos a ver. Entonces pasaremos a nuestro punto número 2. Jesús desnudo y flagelado. Basado en el capítulo 19 de Juan, versículo 12, Mateo 27, capítulo 27, versículo 26 hasta el 28, y Marcos capítulo 15, capítulo 15 del versículo 18, 19 y 20. Mientras lo derivan, como estaba diciendo, de aquí para allá, en ese proceso de juicio, Jesús, hermanos, le desnudan. Según las leyes y costumbre en el Imperio Romano, a los prisioneros les desnudaban como una señal de humillación. Como una señal de humillación. Y a Jesús lo desnudan para luego prepararle a padecer aquella tortura. Jesús es azotado a la vista de todo el pueblo. Ahora, los romanos practicaban varios tipos de castigo. Y lo que hicieron con Jesús fue el castigo más cruel, más duro. Era el flageleo. ¿En qué consistía este castigo? El flageleo era un látigo que tenía bolitas de plomo, huesillos cuadrados y agudos, punta de hierro, llamado escorpiones. Eran látigos que desgarraban la piel. El cuerpo
entonces de Jesús, hermanos, ya era un estado ensangrentado y resquebrajado. El cuerpo de Jesús ya era horrible, tan desagradable, como nos relata Isaías, un cuerpo que parecía de un leproso. ¿Por qué digo de un leproso? Porque la carne se había desgarrado. La carne estaba molido, como dice Isaías 53:5. Dice que molido fue por nosotros, dice, ¿no? Era muy fuerte para las personas que le amaban a él, porque a su alrededor habían gente que le amaban a él, como tenemos, por ejemplo, algunas mujeres, como María, la madre, y María Magdalena. Es probable, amigos y hermanos, que se veía aún sus huesos en las grietas de su cuerpo por esos horribles látigos. No quedaba en su cuerpo parte sana donde le pudieron azotar nuevamente. O sea, todo estaba completamente lleno de herida. Entonces, hermanos, era un castigo horrible, era un castigo inhumano. Qué horrible, ¿no, hermanos y amigos? A veces nosotros miramos por las películas, por la televisión, simplemente un breve, un ligero castigo. Pero hermanos, la Biblia en Isaías, como le dije al comienzo, los evangelios no narran exactamente cómo fue todo esto, pero Isaías nos da una figura, algo, al menos algo nos hace ver cómo fue los sufrimientos durante todas esas horas, desde la mañana hasta la hora que él muere, cómo ha sido su sufrimiento tan horrible, estimados amigos y hermanos. Pasemos a nuestro punto número 3. Jesús coronado de espina, basado en los capítulos Mateo 27, versículo 29, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 2. Ahora, la corona de espina también era una señal de burla, de humillación. O sea, era una burla. ¿Por qué? Porque los soldados se burlaban de los que estaban a su alrededor. Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque él siempre se declaró ser rey. Porque él siempre decía que yo soy el rey de los judíos. Decía siempre él, no, yo soy rey, pero no era rey, pues. Él no había venido a este mundo como un rey para gobernar a un pueblo políticamente, sino era rey en el sentido espiritual, que la gente no entendía en esos entonces, estimados amigos. Entonces, los soldados, una vez que le ponen la corona de espina, le dice, salve rey de los judíos. Así nos dice Juan 15:18. Se burlaban de él. Le escupían, dice también las escrituras. Le golpeaban, le daban puñetazos, como dice Juan 18:22, Marcos 14:65. También dice, hermanos, también dice en Isaías 56, mesaban la barba, o sea, le arrancaban su barba, estimados amigos y hermanos. Y también los evangelios nos habla, dicen que con una caña le golpeaban en la cabeza. Oh, hermano, Jesús sufriendo todo tipo de vejaciones. Qué horrible, ¿no, estimados amigos, hermanos? Cuando Pilato le juzgó y no encontró en él delito, Pilato, por conservar su cargo de gobernador, por agradar a los demás líderes y no crear disturbio en la multitud, su actitud, su cobardía, cobardemente entrega a Pilato a Jesús en manos de sus verdugos, a voluntad de ellos, como dice la palabra de Dios, como dice Marcos 15:15, a la voluntad del pueblo.
El pueblo, hermanos, hicieron lo que quisieron con Jesús, terminándole hasta la cruz del Calvario. Nuestro punto número siguiente, cuarto. Vamos a ver aquí ahora Jesús carga su cruz, basado en el Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 17, y también Marcos 15, 21. Ahí está cantando el gallo, ahorita va a negar Pedro a Jesús. Como yo dije, hermanos, hay bullas por todos lados, ¿eh? No se preocupen de las bullas. Entonces estamos viendo, Jesús carga su cruz, basado en Marcos 15, 21. Hermanos, Jesús está totalmente destrozado. Jesús está agotado, ensangrentado, con calambres de dolor en todo el cuerpo. Ahora le toca cargar una pesada cruz hasta el Gólgota. No sabemos con claridad el peso de aquella cruz. No sabemos cuánto pesaba ese madero o esa cruz. Muchos dicen que solo fue el patíbulo, o sea, la parte horizontal, el travesaño. No voy a hacer detalles sobre esto, solo quiero decir algo ligero. Los que dicen que solo fue un travesaño o la parte horizontal, dicen algunos eruditos que pesaba esto de 50 a 70 kilos. Bueno, eso no, para mí no tiene mucho que ver. No es importante tener esto en este momento, una aclaración, porque el tiempo es corto. Lo importante aquí, el asunto es esto, estimados amigos, hermanos. El asunto es que un peso más, no importa 40, 30, 40, 50, 60, 80 o 90 kilos, no importa cuánto sea el peso, pero hermanos, hay que tener en cuenta que un peso sobre el hombro de Jesús, el hombro lleno de grietas, lleno de heridas, al rojo vivo y sangrante. Oh, hermanos, yo creo que es más seguro que esta pesada cruz o este madero, este travesaño que estaba sobre sus hombros, hermanos, se pegaba sobre la carne viva, la carne molida. Y cree que, hermano, qué dolor más horrible, hermano, poner sobre encima de una herida algo peso y aún más, este madero, esta cruz. Yo creo, hermano, que no era una cruz bonita como ahora lo hacen la gente. Ahora lo lijan, lo ponen un barniz encima bonito. Hermano, yo creo que ese madero no tenía barniz ni era liso. Era un madero brusco, tosco, quizás con astillas, que tenían que poner sobre aquel hombro lleno de grietas de carne molida, hermanos míos. Este era un calvario más de dolor para Jesús. Y es aquí, hermano, donde empieza aquella palabra, aquella frase muy conocida mundialmente, la vía dolorosa. Jesús está completamente agotado. El día anterior, por la noche, como ya los contextos de los evangelios habla que él, durante la noche, él estaba orando en el Getsemaní. No había dormido toda la noche. Y después de esa última cena que tuvieron con sus discípulos, no había probado ningún alimento ni bebida. Ahora empieza el cuerpo de Jesús a deshidratarse, a raíz o a causa del agotamiento y la pérdida de sangre, el dolor y los sufrimientos internos que tenía Jesús. Entonces Jesús, es lógico, empieza a tambalearse y a caerse reiterativamente. La sangre corre
por sus hombros, corre por su cuerpo, las heridas, las grietas y la corona de espina en su cabeza, más una cruz pesada sobre sus hombros, realmente era un calvario. Jesús, cargando esa pesada cruz, Jesús trataba de levantarse una y otra vez, pero cada vez le costaba más. ¿Por qué? Porque las fuerzas se lo iban. Cada vez le costaba más a levantarse. Entonces, al ver esto, los soldados temían que Jesús muriera antes de ser crucificado. Claro, eso no iba a suceder. Claro, eso no iba a ocurrir. Porque todo estaba escrito y bajo el control del Padre. Porque Jesús tenía que morir conforme a las Escrituras al lado de dos malhechores, ¿no? Entonces, al pensar quizás los soldados que Jesús se respeta van a morir acá, entonces allí justo había llegado, estaba pasando por ahí un hombre llamado Simón de Cirene. Y le obligan a él, a este hombre, dice que fue un negro de África. Bueno, dejamos a un lado eso. Y le obligan a él para ayudar a llevar la cruz. Todo lo que hace este hombre es arrimarse o arrimar su hombro al madero para aliviar el peso. Lleguemos ahora a nuestro quinto punto. Jesús en el Gólgota, basado en Lucas 23, Mateo 27, 33 y también Juan 14, 17. Ahí nos habla, Jesús llega al Gólgota, o como dice en otra parte, al lugar de la calavera, como dice Juan 14, 17. Llega al lugar donde tiene que soportar ahora un severo castigo y dolor sobre ya lo que él tenía, estimados hermanos. Él ya estaba en un estado excruciante. Le ofrecen a beber una especie de vino mezclado con algunas sustancias. Y Jesús lo que hace es rehusar a beber. Así nos dice Marcos 15, 23. Jesús luego es puesto sobre la cruz. Le clavan las manos o la muñeca. Bueno, algunos dicen que no fue clavado en las palmas, sino fue en las muñecas. Porque si hubiera sido en las palmas, quizás con la fuerza a levantar el pesado madero, se hubiera destrozado la mano. Bueno, cualquiera de los dos que sea. Ya sea, o de repente lo clavaron en la mano, después lo volvieron a sacar y lo pusieron en la muñeca. Bueno, cualquiera de los dos que sea. Pero lo clavan la mano. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué hace? Hermano, ¿usted alguna vez se ha chancado el dedo, hermano? Es horrible, ¿no es cierto? El dolor. Ahora imagínense, hermanos, esos clavos que destrozan, hermanos, aún los huesos. ¿Qué es lo que sufre, hermano? ¿Cuál es lo que duele más, hermano? Ahí es los nervios. Los nervios se dañan de sus extremidades, superiores. Las dos brazos. Hermanos, estos dolores van sumando a sus demás heridas de su cuerpo. El dolor se extiende de estos nervios que están conectados, hermanos, con la columna vertebral de manera intensa y de manera rápida. Todos los músculos de la espalda bajo el dolor intenso. Hermano, yo una vez tuve un golpe aquí en las costillas y cuando recibí ese golpe fuerte en la costilla, hermano, era horrible respirar. Ya me imagino, hermanos, cómo Jesús, al estar destrozado
todo su parte, el tórax, toda la parte del hombro, la espalda, hermanos, le dificultaba la respiración. Hermanos, era un dolor indescriptible. Se ha tenido que crear una palabra nueva para describir ese dolor. Y esa palabra es excruciante. ¿Qué significa esa palabra excruciante? Que eso significa un dolor que va más allá de lo que usted está sintiendo. Luego vienen los clavos. Ahora en los pies. Hermanos, y gracias por algunos pasajes para poder entender y llegar a conocer estas cosas, hermanos. Por ejemplo, porque si Tomás no hubiera dicho, si yo no veo los clavos, no las huellas de sus manos, yo no podré creer que Jesús ha resucitado. Entonces quiere decir que él ha sido clavado, sus manos, sus pies, ya que en la hora de la crucifixión no vemos este incidente. Entonces los clavos en los pies, de la misma manera, estos dolores, hermanos, va transmitiendo desde los dedos hacia todo el cuerpo y hacia los brazos hasta terminar el dolor. ¿Dónde? En el cerebro. Qué dolor insoportable, estimados amigos y hermanos. Jesús, ahora paso mi última parte para terminar porque ya el tiempo se me va. Jesús levantando. Ahora, Jesús levantando. Jesús, así como dice la Biblia, así como Moisés en el desierto levantó el asta y la serpiente. Ya ustedes saben y saben muy bien la historia y el significado de esa historia. Así Jesús es necesario que sea levantado. Jesús ahora es levantado. Hermanos, y luego para morir de esa manera. Está basado esto, hermanos, en Juan 3:14, en Mateo 27, 32 al 56, Juan capítulo 19, versículo 17 hasta el 30, etcétera, etcétera. Entonces Jesús es levantado, lo levantan y lo clavan allí, firme, en una posición vertical. ¿Para qué? Para empezar una muerte lenta y agonizante. Es aquí donde Jesús pronuncia las 7 palabras. No voy a decir todas porque no hay tiempo. Empezando cuando Él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y al final Él termina, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta frase, Él expira. Hermanos, Jesús tenía que morir antes de la Pascua, porque nadie podía estar crucificado ese día, porque llegaba ya, le faltaba horitas nada más, poquito tiempo para llegar a esa fiesta de solemnidad. Era un reposo anual. Ahora aquí voy a llegar a otro punto, donde también no haré mucho detalle. Y es una pregunta. ¿Cómo muere Jesús? ¿Cómo muere Jesús? Hay varias opiniones dentro de los estudios clínicos, médicos. Unos dicen por shock, otros dicen por asfixia, otros dicen por un paro cardíaco, otros dicen por un trombosis pulmonar, otros, deshidratación. Lo trascendental es que Él murió conforme a los propósitos del Dios Padre. Y terminar su vida de esta manera
ya sea por cualquier de estas posiciones médicos o clínicos que dan el hombre. Pero es lógico creer en una persona en esta condición como era el cuerpo de Jesús, cuando todo tu cuerpo y todos tus músculos están totalmente paralizados. Hermanos, es imposible para exhalar aire. Y como consecuencia de esto, hermanos, cuando tú no exhalas aire, no vas a exhalar aire, hermanos, como consecuencia, hermanos, el pulmón se va llenando o acumulando de dióxido de carbono. Ahora, y un cuerpo sin sangre, hermanos, ¿qué pasa? Los órganos dejan de funcionar. Y Jesús había perdido tanta sangre, hermanos. Ya prácticamente toda su sangre, hermano, había fluido. Entonces, hermanos, si ya no tenía sangre, entonces los órganos ya no funcionaban por falta de oxígeno. Por eso es que Jesús cada vez más le costaba respirar y empieza luego a tener seguramente un pulso irregular. El corazón no late correctamente. Y Jesús, como era consciente de lo que ya le iba a venir, que su cuerpo no iba a resistir más, él empieza a decir dos últimas palabras que es muy interesante. Y una de esas palabras fue consumado es. Consumado es. ¡Qué palabra de victoria, hermanos! Consumado es. O sea que él había terminado toda la obra, lo que el Padre le encomendó. Hermanos, él hizo al pie de la letra, desde un comienzo, durante todo su ministerio y durante todo ese proceso de sufrimiento de Getsemaní hasta el Gólgota. Él no pasó por alto ninguna de esas. Soportó todo. Hermanos, pero eso no es tanto el valor. Y el valor, hermano, es que él terminó la obra. ¿Y cuál era la obra, hermanos, que él vino a hacer aquí, hermanos? ¿Cuál era esa obra que Dios le dio para que el Hijo de Dios viniera a hacer en este mundo, en esta tierra? Darnos vida. Darnos vida. Dar vida. Por eso dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la otra palabra fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, quiero terminar en esta tarde, llevándole ahora sí a una reflexión. Y es una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué Jesús tenía que terminar su vida de esta manera? Ya le dije algunas palabritas. ¿Por qué Jesús tenía que terminar de esa forma? Algo terrible, algo escalofriante. ¿Por qué tenía que terminar Jesús su vida de esta manera, hermanos? Vamos a ver rápidamente. Por amor. Por amor. ¿Amor a quién? Amor hacia nosotros. Por nuestros pecados. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Merecíamos nosotros por nuestros pecados, hermanos, una sentencia de muerte. O sea, muerte eterna. No hablo de esa muerte física. Merecíamos una sentencia de muerte eterna. Ahora, hermanos, nosotros y amigos, nosotros jamás pudimos haber hecho algo para salir de esa sentencia de muerte, para librarnos de esa sentencia.
No, no pudimos haber hecho. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se pregunta, pero ¿por qué? Yo puedo hacer, yo puedo hacer muchas cosas para ganar ese mérito. Yo puedo honrar a Dios, puedo hacer todo lo que puedo, lo mejor a Dios para ganarme ese mérito. No, 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 no. Por más que usted haga, por más que tú hagas todo lo que quieres, no, no. ¿Sabes por qué? Porque el que quebranta la ley divina, nadie puede resolver ese problema. Y nosotros hemos quebrantado esa ley divina. Entonces, para que se resuelva ese quebrantamiento de la ley divina, tiene que haber una persona que es igual a Dios. Y esto es Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente Él, el Hijo de Dios. Solamente el Verbo hecho carne. Solamente Él podía. Solamente Él pudo, hermanos, hacer esta obra en favor de nosotros. Entonces, he aquí entonces el amor de Dios. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios en su plan ya estaba hecho. Yo amo al mundo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Como estoy diciendo, él era el Verbo, Él era la única persona para morir por nuestros pecados. Sino nadie. Ni aun los sacrificios del Antiguo Testamento pudo borrar nuestros pecados. Pasaba por alto nomás, pero no borrar totalmente, no, solamente Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo tenía que ir a la cruz. Por eso vuelvo a repetir ese versículo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, el único que podía morir para librarnos de esta sentencia de muerte. Solamente Él. Ahora, voy a leer un pasaje para terminar. 2 Corintios 5:21. Solamente Jesucristo podía llevar esta obra en la cruz. Y nuestros pecados pasaron sobre Él. Eso es lo que dice aquí en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que nuestros pecados pasó sobre Él. Entonces, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados pasó sobre Él. O sea, hermanos, gracias a Cristo, gracias a Dios por esta obra que Él hace a favor de nosotros. Porque de lo contrario, toda la ira de Dios hubiese venido sobre nuestra encima. Morir. Ahora, déjame decirte una cosa, hermano. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, de esa forma como hemos visto, no estaba muriendo, hermanos, para ser librado de este cuerpo físico, para no morir físicamente. No, no, no. Hermano, Él estaba muriendo en la cruz para librarnos de una muerte física, no, sino de una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es la muerte eterna, la condenación eterna. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, Jesús, cuando llevó toda nuestra carga, todos nuestros pecados, Dios descargó su ira contra Él, contra Jesús, para que nosotros llegásemos a ser justos ante Dios y ya no a ser hallado ante los ojos de Dios como pecador o como culpables. Entonces, Jesucristo
es nuestra justicia. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, ahora usted entiende por qué Jesucristo, por qué Jesús murió de esta forma de la cual hemos relatado en esta tarde. Por tanto, yo te invito a que usted venga a Jesús para reconocer que Él murió por ti, Él sufrió por ti, Él fue martirizado, Él fue desfigurado por amor a ti, para librarte de la condenación eterna. Entonces, ¿no cree que es justo que usted ahora debe decir, Señor, ahora sí entiendo, Señor, ahora sí, yo debo creer en ti, ahora sí yo debo reconocer que tú eres mi Salvador y mi Señor, y eso es lo que tienes que hacer en esta tarde. Para usted, amigo, que no tienes a Jesucristo, ven a Jesús para reconocer que Él murió por ti y recíbalo en tu corazón como tu Salvador y Señor. Pídale en esta tarde perdón, Señor, aquí estoy. Ahora entiendo de que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Te pido, Señor, perdón y te recibo con todo mi corazón.